Números, capítulo 22. Después de las victorias sobre Sehón, rey de los amorreos, y sobre Ag, rey de Basán, los hijos de Israel avanzaron y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. El campamento se extendía como un mar de tiendas. Era un pueblo numeroso, disciplinado por el desierto y fortalecido por las recientes victorias. Aquella presencia no pasó desapercibida. Balac, hijo de Zipe, rey de Moab, observó con temor todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Vio reinos caer, ciudades ser tomadas y ejércitos deshechos. Moab quedó lleno de terror, no solo por la fuerza militar de Israel, sino por su número. El texto dice que Moab tuvo gran temor, y que estaba angustiado a causa de los hijos de Israel. No era un miedo momentáneo, sino una inquietud profunda, que crecía cada día que el campamento permanecía frente a sus fronteras. Balac habló con los ancianos de Madián, buscando consejo. Dijo que aquella multitud iba a devorar todo lo que los rodeaba, como el buey devora la hierba del campo. No habló de batalla directa, sino de una amenaza que parecía imposible de contener. Moab no se sentía capaz de enfrentarlos por la fuerza. Fue entonces cuando Balac concibió un plan distinto. Si no podía vencerlos con armas, intentaría debilitarlos por medios espirituales. Decidió enviar mensajeros a Balaam, hijo de Bie, que vivía en Pite, junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo. Balaam era conocido como un hombre que tenía fama de bendecir y maldecir con eficacia. Balac creía que el poder espiritual de Balaam podía inclinar el destino a su favor. Los mensajeros partieron llevando consigo el pago por la adivinación. El mensaje era claro y urgente: un pueblo había salido de Egipto, cubría la faz de la tierra y se había establecido frente a Moab. Balac pedía que Balaam viniera a maldecir a ese pueblo, porque era demasiado poderoso para él. Confiaba en que, si Balaam los maldecía, podría derrotarlos y expulsarlos de la tierra. Balac expresaba su fe en el poder de Balaam con palabras directas: sé que al que tú bendices, bendito es, y al que tú maldices, maldito es. Cuando los mensajeros llegaron, Balaam los recibió y escuchó sus palabras. No respondió de inmediato. Les dijo que pasaran la noche, y que les daría respuesta conforme a lo que el Señor le hablara. Aunque Balaam era conocido como adivino, el texto deja claro que el Dios verdadero se comunicaba con él, al menos en este momento decisivo. Esa noche, Dios vino a Balaam y le preguntó quiénes eran aquellos hombres. Balaam explicó el mensaje de Balac, el rey de Moab, y su petición de maldecir al pueblo que había salido de Egipto. Entonces Dios habló con claridad absoluta: no iría con ellos ni maldeciría a ese pueblo, porque era bendito. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y dijo a los príncipes de Balac que regresaran a su tierra, porque el Señor no le permitía ir con ellos. Los mensajeros volvieron a Moab y comunicaron a Balac que Balaam se había negado a venir. Pero Balac no se dio por vencido. Envió nuevamente príncipes, más numerosos y más honorables que los primeros. El mensaje fue más insistente y más seductor. Le rogaban que no se negara a ir, prometiéndole grandes honores y todo lo que pidiera. Balac estaba dispuesto a pagar cualquier precio por la maldición que deseaba. Balaam respondió con palabras que parecían piadosas. Dijo que, aunque Balac le diera su casa llena de plata y oro, no podía traspasar la palabra del Señor para hacer cosa pequeña ni grande. Sin embargo, pidió que también estos mensajeros se quedaran aquella noche, para saber qué más le diría el Señor. En esta petición ya se percibe una tensión interior. Balaam conocía la voluntad de Dios, pero aún dejaba espacio a su propio deseo. Esa noche, Dios vino a Balaam y le dijo que, si aquellos hombres lo llamaban, se levantara y fuera con ellos, pero que hiciera solo lo que él le dijera. Balaam se levantó de mañana, ensilló su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero la Escritura señala algo crucial: la ira de Dios se encendió porque Balaam iba. Aunque Dios había permitido el viaje, el corazón de Balaam no estaba alineado. Iba atraído por la recompensa, no por obediencia sincera. El Señor se interpuso en el camino como adversario. El ángel del Señor se colocó en el camino con una espada desenvainada en la mano. Balaam no lo vio, pero su asna sí. El animal se apartó del camino y se fue por el campo. Balaam la golpeó para hacerla volver al sendero. El ángel se puso luego en una senda estrecha entre viñas, con muros a ambos lados. El asna, al verlo, se arrimó al muro y apretó el pie de Balaam.
Él volvió a golpearla. El ángel del Señor se puso una tercera vez en un lugar tan estrecho que no había espacio para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Al verlo, el asna se echó debajo de Balaam. Entonces la ira de Balaam se encendió, y golpeó al animal con el palo. En ese momento, el Señor abrió la boca del asna, y ella habló con voz humana. Le preguntó qué le había hecho para que la golpeara ya 3 veces. Balaam, lejos de sorprenderse por el prodigio, respondió con furia, diciendo que se había burlado de él y que, si tuviera espada, la mataría. El asna respondió con sencillez y verdad. Le recordó que había sido su animal desde siempre, y que nunca había hecho algo semejante. Balaam reconoció que no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada. Balaam inclinó su rostro y se postró. El ángel le habló con severidad. Le dijo que se había puesto como adversario porque su camino era perverso delante de él. Le explicó que el asna lo había visto y se había apartado 3 veces. Si no lo hubiera hecho, Balaam habría muerto y el animal habría vivido. Balaam confesó su pecado y dijo que volvería atrás si aquello desagradaba al Señor. El ángel del Señor le dijo que fuera con los hombres, pero que solo hablara lo que él pusiera en su boca. Así Balaam continuó su camino. Cuando Balac oyó que Balaam venía, salió a recibirlo hasta la frontera de Moab. Le reprochó su demora, asegurándole que tenía poder para honrarlo. Balaam respondió con una advertencia clara: había venido, pero no podía decir nada por su cuenta, solo hablaría lo que Dios pusiera en su boca. Balac llevó a Balaam a Kiriath-Huzot. Ofrecieron sacrificios, y Balac envió parte de ellos a Balaam y a los príncipes que lo acompañaban. Al día siguiente, Balac llevó a Balaam a los lugares altos de Baal, desde donde podía ver parte del pueblo de Israel. El escenario estaba preparado para lo que vendría después. Reflection. Números 22 es un capítulo profundamente revelador sobre el conflicto entre la voluntad de Dios y los deseos del corazón humano. Balaam sabe lo que Dios ha dicho, pero su corazón se siente atraído por el honor y la recompensa. El texto muestra que no basta con conocer la palabra de Dios, es necesario alinearse sinceramente con ella. Balac representa el intento humano de manipular lo espiritual para obtener ventaja. Cree que una maldición puede cambiar lo que Dios ha bendecido. Este capítulo afirma con fuerza que ninguna estrategia humana puede anular la bendición divina. La escena del asna que habla es tan sorprendente como significativa. Dios usa lo inesperado para confrontar al hombre orgulloso. Balaam, que se consideraba vidente, no ve al ángel, el animal sí. Esto revela que la percepción espiritual no depende de reputación, sino de humildad. El ángel con la espada recuerda que Dios puede oponerse incluso a quienes creen estar avanzando bajo su permiso. Ir por el camino permitido no es lo mismo que caminar con un corazón recto. Este capítulo invita a examinar las motivaciones internas. ¿Obedecemos a Dios por convicción o buscamos acomodar su palabra a nuestros intereses? También enseña que la bendición de Dios sobre su pueblo no puede ser revertida por maldiciones externas. Números 22 nos recuerda que Dios es soberano, que ve más allá de las palabras piadosas, y que puede usar incluso una voz inesperada para detenernos cuando el camino parece correcto, pero el corazón no lo está. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.